Bienvenidos todos a nuestro seminario web de formación de Safran Software sobre Safran Risk y la migración desde el entorno PRA, Primavera Risk Analysis de Oracle, o lo que solía llamarse PERT Master a Safran Risk. Este es un seminario web que está dirigido a aquellas personas que han comprado recientemente Safran Risk o que planean comprarlo a muy corto plazo y están comenzando a pensar en cómo toman sus procesos de datos PRA y PERT Master y capacitan a los usuarios en el mundo de Safran Risk. Mi nombre es Fernando Hernández, soy consultor senior de Decision Train, representante autorizado de Safran Software para América Latina. La razón de este seminario web es realmente porque las empresas que compran nos preguntan muchas veces 2 o 3 veces al mes sobre Safran Risk, sugerencias y algunas orientaciones sobre cómo pasar de un entorno PERT Master, PRA, al mundo de Safran Risk. Es bastante sencillo, pero en lugar de tener 2 o 3 conversaciones separadas cada mes, pensamos que sería una idea excelente venir y dar alguna orientación sobre cómo realizar esta migración y comparación. Voy a ayudar a explicar cómo migrar de PRA a Safran Risk. Espero poder explicarle, si es un usuario actual de PRA, cuáles son las diferencias y cuáles son algunas de las cosas que debe tener en cuenta al migrar para comenzar a usar Safran Risk. Para ser claros, este es un seminario web que está dirigido a personas que ya poseen Safran Risk o que potencialmente se han comprometido a adoptarlo y están buscando la forma más efectiva de migrar de PRA o PERT Master a ese entorno. Tenemos una agenda para el webinar que es de un nivel bastante amplio. Comenzaremos con una descripción general, algunas generalizaciones sobre esta migración, sobre las diferencias entre los dos productos y luego veremos en detalle en este seminario web de capacitación. No tendremos miedo de entrar en detalles reales y mostrarle capturas de pantalla de Safran Risk y alguna indicación de las pantallas equivalentes en PERT Master PRA. Entraremos en detalles reales. Luego veremos los informes y terminaremos con un vistazo al módulo de costos. Solo para comenzar con esta primera sección del seminario web, proporcionaré algunos comentarios iniciales sobre la diferencia de alcance a un nivel bastante alto entre estas dos herramientas de gestión de riesgos. Comienzo con algunos antecedentes. De hecho, Safran Risk ha sido desarrollado por el mismo equipo que desarrolló Primavera Risk Analysis, PRA. Hay mucho conocimiento y mucha historia que se ha invertido en la creación de Safran Risk como una nueva herramienta de software. De hecho, la forma en que lo he escuchado describir es que han tomado las mejores características de PRA y las han reescrito utilizando un enfoque más moderno. Un enfoque más moderno no es solo en la tecnología del software, sino que en realidad han analizado cómo la comunidad de riesgos global está llevando a cabo el análisis de riesgos, usando las mejores prácticas. Han optado por lo que llamamos un interfaz impulsado por procesos. Ahora les mostraré eso en un segundo diapositiva. Pero en términos de tecnología, en realidad se han orientado en un enfoque más basado en bases de datos. Los cronogramas, los riesgos, todos subsisten en una base de datos central. Puede tener algunos elementos que son globales y algunos elementos que son específicos del proyecto versus PRA, que obviamente era un sistema basado en archivos y hacía las cosas mucho más difíciles en términos de administrar cómo controlaba todos esos datos. Safran Risk también tiene ahora un módulo de costos separado, que es un poco diferente a la forma en que operaba PRA. De hecho, puede ejecutar un análisis de riesgo de costos independientemente del cronograma. O la mejor característica, por supuesto, es que puede combinar el cronograma y el costo para tener un costo integrado y un análisis de riesgo del cronograma. Solo quiero hablar un poco sobre esa interfaz impulsada por procesos. Lo que quiero decir con eso es que el equipo en realidad dijo, miren, pensemos en cómo la gente usa PRA versus cómo la gente realiza el análisis de riesgos usando un enfoque moderno llamado enfoque de impulsores de riesgos. Este es un enfoque que el Dr. David Hewlett,
considerado una de las principales autoridades mundiales en análisis de riesgos, ha promovido. Y Safran Risk en realidad tiene ese enfoque de factor de riesgos incorporado. Lo que básicamente significa es que, como se muestra en esta diapositiva, PRA tiene una interfaz muy complicado de ejecutar respecto del análisis de riesgos. Se inserta junto con muchos módulos diferentes de muchas formas diferentes. Safran Risk tiene un enfoque mucho más limpio y más lineal que se muestra en la mitad inferior de esa pantalla, donde básicamente usted maneja las entradas al modelo de riesgo, analiza los riesgos y luego informa los riesgos. Y luego, cuando es necesario, repite todo eso. Todo se hace en una interfaz de usuario bastante simple y fácil de entender. Eso no quiere decir que sea un producto muy básico. Sin embargo, puede ser tan complicado o tan detallado y completo como se desee. Para ser claros y específicos, lo que estamos viendo aquí en la parte superior de la pantalla, ya sean los recuadros rojos, esa es la forma en que otras herramientas podrían funcionar en el flujo de la gestión de riesgos, que es más compleja, más puntos de decisión, más fácil de perderse. Mientras que el flujo de trabajo mostrado a continuación es la forma en que Safran Risk se configura como una interfaz de proceso más simple y fácil de seguir. Solo para resumir, el equipo que construyó PertMaster hace unos 4 años comenzó a desarrollar Safran Risk basándose en lo mejor y creó esta nueva herramienta e interfaz de usuario dirigida por procesos, que es capaz de analizar aún más complejos, creo que el PertMaster, pero mucho más fácil de seguir. De hecho, tiene un elemento de costo integrado que permite la gestión completa del ciclo de vida del proyecto, desde el presupuesto de costos hasta la entrega. Lo que me gustaría hacer ahora es avanzar y observar el segundo aspecto, que sería un poco más detallado, que es cómo modela Safran Risk realmente esos riesgos utilizando esos controladores. Quiero hablar un poco sobre la construcción del modelo de riesgo primero. Obviamente, cuando se está haciendo un análisis de riesgo cuantitativo, necesita tener todo el modelo con todo el conjunto con sus entradas. La forma en que veo las entradas es que existe el cronograma, hay riesgos y la forma en que esos riesgos están afectando al cronograma. Hablaremos un poco más sobre cómo ellos, todos esos 3 factores, están en Safran Risk en comparación con el uso de PRA. Además, hablaré un poco sobre el aspecto general y la sensación de Safran Risk en comparación con PRA. Me voy a sumergir directamente en Safran Risk para mostrarlo. Aquí tenemos lo que se llama la pantalla de inicio, y una pantalla de inicio es donde comienza por primera vez con la construcción de su modelo de riesgo. La pantalla de inicio le permite importar archivos. Safran Risk tiene la capacidad de importar archivos Primavera XCR. Ahora, PRA también podría hacer archivos XCR, pero si ha estado usando alguna versión reciente o en los últimos 10 años de Primavera, probablemente tenga un archivo XDR. Eso no es compatible con PRA. Safran Risk ya no tiene ese problema. Safran Risk tiene la capacidad de importar en unidades de días, horas o inclusive hasta el último minuto más cercano. Hay una pantalla que me gustaría mostrar de PRA. Quizás les resulte familiar. Básicamente lo que sucede es que tenía que tener las mismas unidades de tiempo en sus calendarios, en su cronograma de origen para importar a PRA. Lo que básicamente se hizo fue complicado el proceso de importación. Potencialmente podría significar que el análisis se convirtió en una tarea enorme. Safran lo tiene todo por el hecho de que tiene esta capacidad de cronograma, de la que hablaré en un minuto. Lo que verá es que hay una serie de pestañas en la parte superior. Lo mejor que puede hacer es abrir un cronograma existente. Como mencioné, Safran Risk posee un enfoque mucho más impulsado por procesos, mientras que en PRA está muy basado en menús. Tenías que saber dónde hacer clic y había varias formas de llegar al mismo punto o poder hacer lo mismo. Todo eso desapareció porque quienes escribieron el Safran Risk dijeron: ¿qué aprendimos de PRA? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Quiero decir,
PRA fue muy poderoso en su día. Fue el producto líder mundial en términos de análisis cuantitativo de riesgos de cronograma. Hubo muchas cosas buenas. Hubo muchos módulos que se instalaron en función de las solicitudes de los usuarios. Tuvieron la oportunidad de rehacerlo todo con Safran Risk. Lo que hicieron fue decir, tomemos los mejores elementos. El enfoque impulsado por procesos se ve aquí con las pestañas en la parte superior. Todo a la izquierda del botón verde son todas las salidas de los informes del análisis de riesgo. La pequeña característica interesante aquí, donde aparecen pequeños puntos rojos que se deslizan hacia arriba cada vez que cambia las entradas, por lo que se necesita ejecutar el análisis nuevamente. Creo que vale la pena decir que muchos usuarios que se trasladan a Safran Risk, comparando a PRA, no se dan cuenta de lo que están viendo en esta pantalla de cronograma. Ahora bien, este es un calendarizador completo que Safran Software vende por separado. Se llama Safran Project. Está incluido en el Safran Risk, pero le brinda la capacidad de administrar programas o cronogramas complejos. De hecho, por ejemplo, esta herramienta es utilizada por empresas de petróleo y gas para gestionar los cierres con más de 200.000 actividades. Este es un planificador muy competente. No tiene que hacer todo eso, pero está incluido en el Safran Risk y le da al análisis de riesgo un poder real que PertMaster nunca tuvo. De hecho, he disfrutado bastante utilizando esta capacidad de cronograma dentro de Safran Risk. Le permite hacer todas las cosas que puede hacer en sus otras herramientas de cronograma. Tiene campos de fórmulas de filtrado, agrupación, de codificación. Tiene la capacidad total de crear informes de recursos. En realidad es una herramienta de cronograma muy poderosa por sí sola. Puedo entender absolutamente por qué la herramienta de Safran Project es una ventaja, especialmente porque modificar el cronograma es en realidad una de las variables de un modelo de riesgos. La capacidad de cambiar y modificar el cronograma en sí es un elemento importante cuando se ejecutan estos análisis de riesgos de cronograma. Una de las pestañas de las que quiero hablar aquí es, si usted fuera un usuario de PRA con el que probablemente está familiarizado, había una verificación de cronograma, una herramienta que estaba integrada en PRA y que era una herramienta bastante útil porque le indicaba cuáles eran todos los problemas o problemas potenciales que pueden afectar el análisis. Obviamente Safran Risk también tiene esa característica. Pasaré a lo que se llama la pestaña de advertencias de cronograma. Hay una serie de opciones que se pueden activar o desactivar para decir cuáles son todos los factores que pueden afectar mi análisis de riesgo. Pero hay dos diferencias en este enfoque que en particular comparándose con el uso del PRA. Una es que este es un enlace en el que se puede hacer clic. Puede hacer clic en cualquiera de esas actividades y lo lleva a esa actividad directamente ahora, porque tenemos el motor de cronograma completo. Podemos hacer cambios para rectificar esos problemas particulares si queremos. Pero la verdadera belleza es que a medida que hacemos cambios en el cronograma, estas pestañas de advertencia de cronograma se vuelve realmente dinámica. Una vez que realiza estos cambios, esta lista se modifica para reflejar esos cambios. Esta es una habilidad muy poderosa para simplemente querer entender cuáles son las cosas que pueden afectar mi análisis de riesgos. Luego, a medida que avanza en el proceso, la verificación de estado del cronograma continúa ejecutándose en segundo plano. Si comete un error más adelante de alguna manera, se le informará que hay una nueva advertencia de cronograma al girar el número en ese cuadro. La forma en que las vistas de cronograma se muestran en la pantalla en realidad fluyen para el resto de la herramienta. Si tiene algún tipo particular de filtrado o de agrupación de la forma en que ordenó la lista aquí en su vista de cronograma, en realidad es la misma vista que se usa en el resto de las pestañas de riesgo de Safran. En realidad es bastante intuitivo en ese sentido. Debo mencionar que hay un par de cosas que son diferentes a la forma de cómo funciona PRA. Los usuarios de PRA pueden recordar que había una opción al importar un cronograma que decía desea convertir retrasos o rezagos en tareas, la cual es una función que en realidad no se está construyendo en Safran Risk en esta etapa. Sin embargo, debido a que se tiene la capacidad de cambiar el cronograma,
en realidad puede seguir adelante y decir, bueno, no quiero cambiar todos mis rezagos. Voy a elegir manualmente los que quiero modelar como riesgos y convertirlos en actividades muy fácilmente en Safran Risk. De todos modos, la segunda cosa que realmente se puede hacer, que sé que a muchos usuarios de PRA también les gusta hacer, es que puede tener en su cronograma de origen, es posible que ya tenga la duración, los mínimos y los máximos asignados a las tareas. De hecho, podemos incorporarlos desde PRA y crear distribuciones. Safran Risk también tiene esa característica, es decir, puede traer esas duraciones mínima y máxima contra las actividades. Sin embargo, el mejor aspecto de Safran Risk es que en realidad puede aprovechar todo eso y tener riesgos adicionales también, pero conservo esos valores tal como estaban en la fuente original. Solo hay dos cosas más que quiero mostrar que supongo que son diferentes de PRA en comparación con Safran Risk. Una es cuando está importando un archivo Primavera, hay una característica realmente interesante, es decir, es automáticamente la vista predeterminada cuando importa un archivo que le muestra bien lo que decían los datos de mi archivo PRA tipo XCR en comparación con lo que sucede cuando Safran Risk lo analiza. Se puede ver aquí, acabo de abrir un archivo diferente donde podemos ver que decía la barra P6 en el archivo XCR en comparación con lo que dice el archivo de importación de Safran Risk. Lo que encuentro es que esta es en realidad una muy buena manera de detectar errores o errores en la fuente de cronograma en Safran Risk, que también es capaz de identificar. La otra cosa que quería mencionar rápidamente es sobre el rendimiento, porque Safran Risk es una herramienta de software impulsada por bases de datos, en lugar de un sistema basado en archivos. Puede lanzar cronogramas muy grandes, decenas de miles de actividades y hay muy poco efecto en el rendimiento. Puede ejecutar análisis de cronogramas tan grandes que ni siquiera hubiera pensado en ejecutarlos en PRA. Pero Safran Risk lo hace mucho más posible y fácil ahora. Ahora que he explicado un poco sobre cómo el cronograma es diferente en comparación con el de PRA, quiero hablar un poco sobre el siguiente paso en la elaboración de un modelo de riesgo, que se trata de construir los riesgos, el registro de riesgos, los riesgos identificados, etc. La diferencia fundamental entre los dos enfoques de Safran Risk y PRA es este concepto del enfoque del factor de riesgo en el que todo se deriva de un riesgo de causa raíz. De hecho, Safran Risk también ha introducido características recientes que le permiten hacer un poco más como se hizo en PRA. Ya he mencionado la capacidad de importar mínimos y máximos contra duraciones de nivel de actividad. Ciertamente puede ejecutar un modelo de riesgo como ese si quisiera. También tenemos la opción de crear lo que se denomina riesgos de incertidumbre estimados, que es un tipo especial de riesgo. Quiero centrarme un poco en cómo se llega al punto de construir los riesgos como entradas. Voy a pasar a mi plataforma de diapositivas nuevamente y solo mostrarles a los usuarios de PRA. Probablemente esté familiarizado con cualquiera de estas pantallas en lo que estoy mostrando. Aquí en la pantalla lo que son en realidad son todas las diferentes formas que ahora puede importar o puede asignar riesgos a las tareas como parte del análisis de riesgos del cronograma. Para mí, no sé ustedes, pero para mí esto parece bastante abrumador. Saber a cuál voy, qué hacen todos o cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Cuando la gente se pasa de PRA a Safran Risk, me refiero a analistas de riesgos realmente experimentados que hayan utilizado mucho el PERT-Master, conocían estas pantallas muy bien y casi que se enorgullecen de poder descubrir la mejor manera de hacerlo y todas esas cosas. Sin embargo, para la gran población de personas que hacen análisis de riesgos, tener una manera simple y fácil de hacerlo, que también lo proteja un poco de cualquier error que se pueda cometer, es una solución mucho mejor. Hay gestores de riesgos que aman esto porque es difícil, pero creo que el mensaje probablemente no sea la forma correcta de verlo. Tener una forma sencilla de hacerlo será el camino a seguir. Absolutamente, uno de los beneficios que mostraré ahora de Safran Risk es el hecho de tener un solo registro de riesgos.
Se pueden modificar los riesgos muy rápidamente. Quiero decir, en estos días, el análisis de riesgos no se trata solo de construir un modelo, presionar el botón analizar y decir, este es el resultado del análisis de riesgos. El enfoque moderno del análisis de riesgos gira en torno a escenarios, ejecutando múltiples resultados diferentes basados en múltiples variables. Las entradas que se desean, poder evaluar el resultado de los cambios y tener un registro de riesgos único es mucho más amigable para ese enfoque en lugar de tener una multitud de pantallas por todas partes. Lo que voy a hacer es pasar a la pestaña de riesgos del proyecto. Lo primero que verá es que eso es todo. Este es el único lugar donde realmente se modifican los riesgos. Ciertamente en PRA tenía la opción de hacer un análisis de riesgo cuantitativo, análisis de riesgo cualitativo, duración, plantillas de riesgo, de incertidumbres, riesgos rápidos. Hay tantas formas diferentes de hacer las cosas. Sin embargo, Safran Risk simplemente dice, no, todo está en un área, todo está en un solo lugar. Este es el lugar donde existen esos riesgos. Tiene la capacidad dentro de la base de datos de Safran Risk para tener una serie de riesgos globales. Por ejemplo, en todo el análisis de riesgos se ejecuta siempre el mismo conjunto o el mismo tipo de riesgos existentes. En realidad, puedes simplemente tomarlos de una lista de riesgos globales y asignarlos al nivel del proyecto, pero no es necesario. Básicamente puede comenzar desde cero y crear una pestaña de riesgo del proyecto desde el principio también. Tiene la capacidad de importar desde Excel si ya tiene sus riesgos enumerados en otro lugar. Para mostrarle, aquí es donde existen todos los riesgos. Están todos aquí. Safran Risk adopta una visión muy simplista de los riesgos en el sentido de que está impulsado por la probabilidad. Ya no hay más esa pregunta sobre, bueno, ¿es la incertidumbre de la duración? ¿Es un riesgo discreto? Si es del 100%, se trata como una incertidumbre. Y si es menor del 100%, se trata como lo que se llamaría un riesgo discreto en PRA. Esto podría ser una buena oportunidad para hablar un poco sobre la hoja de ruta para el desarrollo del análisis de riesgo cualitativo dentro de Safran. Como se desarrolló inicialmente el Safran Risk, que se está viendo en este momento. Se empezó a desarrollar esto quizás hace 4 o 5 años. Fue para proporcionar una forma de ver el efecto cuantitativo en el cronograma sobre la duración del análisis de riesgos y desde entonces se agregó después el módulo de costos. Puede hacer exactamente lo mismo con el costo. Veremos eso un poco más adelante, pero nuestro próximo lanzamiento importante será algo que llamaremos Safran Risk Manager, que trata sobre la gestión de riesgos cualitativos. Algunos de ellos afectarán el cronograma y pueden pasar directamente a Safran Risk y otros no. Tendremos una visión integral completa del riesgo en cualquier organización, incluidos todos los aspectos cualitativos y cuantitativos. Esto realmente complementaría la forma en que los usuarios de PRA habrían tenido la pestaña cualitativa y cuantitativa. Sería algo familiar para ellos. De lo que quiero hablar en este punto es en realidad solo para decir que cuando tenemos los riesgos identificados o listados en la pestaña de riesgos del proyecto, tenemos la opción de seleccionar el impacto como un riesgo absoluto o relativo. Esta es una terminología ligeramente diferente a la que pueden conocer los usuarios de PRA. Piénsenlo en estos términos. Un riesgo relativo siempre se expresa como un porcentaje de la duración de una actividad, mientras que un riesgo absoluto es un valor duro en términos de horas o días de un impacto particular en esa actividad. Ciertamente en PRA, cuando asignaba lo que se llamaría una incertidumbre de duración, tenía la capacidad de poner los valores como un valor absoluto o podría hacer un valor relativo usando lo que se llamó plantilla, la plantilla rápida o el riesgo rápido. Si se trataba de riesgos discretos en PRA, todo era absoluto. Existe una diferencia entre PRA y Safran Risk y es que, ya sea de incertidumbre discreta o de duración, los impactos pueden expresarse en términos absolutos o relativos. No hay diferencia en si es discreto o no.
Hay una gran diferencia para los usuarios de PRA. Otro concepto al que los usuarios de PRA deben adaptarse es el hecho de que en realidad pueden tener múltiples riesgos de incertidumbre. En PRA básicamente podría aplicar un riesgo de incertidumbre a un nivel de actividad y solo tendría un conjunto de valores para cada actividad. Safran Risk se aleja de eso y en realidad adopta el enfoque de decir, bueno, para tener múltiples incertidumbres y simplemente se acumulan una encima de la otra. Veremos eso cuando hablemos de mapeos de riesgos un poco más adelante, pero eso es una diferencia sutil. De hecho, como muestro aquí en la pantalla, podemos tener múltiples riesgos asignados como un valor del 100% que luego se aplican a los mismos conjuntos de actividades. La otra cosa que es un poco diferente de PRA a Safran Risk es que si usa lo que se llama riesgo discreto, debe expresar las cosas como amenazas u oportunidades. Había dos pantallas diferentes. De hecho, uno para amenazas y otra para oportunidades. Safran Risk nuevamente se aleja de ese lenguaje. Básicamente solo dice, bueno, puede ser una amenaza o una oportunidad dependiendo del impacto que tenga en su tarea. Si el valor es que reduce la duración de una actividad, bueno, entonces es una oportunidad. Si es un valor que aumenta la duración de una actividad, entonces es una amenaza. De hecho, puede tener una situación en la que tenga tanto amenazas como oportunidades asignadas a los riesgos, algo que no podría hacer en absoluto en PRA. Safran Risk también trata los riesgos de calendario simplemente como otro riesgo en esta lista. Aquí en el ejemplo de la pantalla hay un riesgo en la parte inferior que es un riesgo meteorológico, un riesgo de calendario. La forma en cómo funcionan los riesgos de calendario en Safran Risk también es muy buena. Lo que puede hacer es que los calendarios se tratan en un entorno global. Puede usar un calendario meteorológico particular que haya creado en varios proyectos en su base de datos. Puede saber cuánto llueve o qué calor hace en una parte del mundo y decir, todos los proyectos que se ven afectados por ese calendario solo necesitan usar el mismo calendario. En realidad, no necesita volver a crear estos calendarios para todos y cada uno de los archivos o para todos y cada uno de los proyectos que está analizando con Safran Risk. Y también tiene la capacidad de importar desde registros reales. Tener registros meteorológicos reales que implican que en este día que trabajamos o en esta hora la temperatura era demasiado alta, que los vientos también soplaban. De hecho, puede crear un riesgo de calendario probabilístico a partir de esos datos reales que parecen realmente bastante útiles. Es una característica muy poderosa porque no hay nada tan bueno como los datos reales que pueden usarse como parte de un análisis. La otra cosa que les mostraré rápidamente es que, un poco como en PRA, de hecho, puede tener dos estados para cualquier riesgo en particular, siendo una posición pre-mitigada y una posición post-mitigada. Safran Risk le permite tener muy fácilmente un conjunto de valores para ambos. La diferencia entre Safran y PRA es que en realidad puede ejecutar el análisis con una combinación de pre- y post-mitigación para ellos. Con PRA básicamente tendría que crear dos análisis diferentes, uno para pre-mitigación y otro para post-mitigación. Realmente no había una oportunidad de mezclar y combinar. Sin embargo, aquí lo selecciono. Luego puedo registrar o capturar diferentes escenarios que involucren diferentes combinaciones de posiciones y estrategias pre- y post-mitigadas para que pueda compararlas más tarde. Hablaré un poco más sobre eso cuando lleguemos a la sección de análisis de este seminario web. Y ciertamente la forma en que Safran trata todas estas entradas al modelo es lo que se denomina el modelo de riesgos. Se tiene la capacidad de exportar el modelo de riesgos e importar un modelo de riesgos. Hablaré de eso un poco más adelante cuando hable de cuándo se ha realizado el análisis y llegue a un punto en el que se tienen los informes y es posible que desee volver y cambiar algunas de las variables de entrada. En la siguiente pantalla les mostraré la pestaña de correlaciones. Volveré a mi diapositiva y les mostraré algo. Estas son dos pantallas que provienen de PRA. La correlación de PRA era un poco azarosa.
Puede correlacionar una actividad con el nivel de actividad o puede correlacionar con la existencia y el impacto de riesgos discretos. Era un poco binario en la forma en que tenía que seleccionar uno u otro y usar el mapeo de correlación de actividad a actividad era un proceso muy doloroso y lento porque literalmente tenía que hacer clic en cada actividad a la vez y definir el nivel de correlación entre ellos. Obviamente en Safran Software estaban pensando en cómo se puede mejorar esto sobre Safran Risk. El resultado fue una matriz en donde básicamente se dice, aquí están todos mis riesgos mostrados en los dos ejes de la matriz. Lo que fundamentalmente se hace es ingresar el grado de correlación de cualquiera de esos riesgos, ya sea contra la probabilidad, el cronograma o el impacto del costo. Se puede decir muy fácilmente, bueno, este riesgo se correlaciona con este riesgo, este impacto está correlacionado con este impacto. Si escribo un número que no tiene sentido, permítame mostrarle, por ejemplo, si digo que este riesgo es de 0,5 y si no tiene sentido, si matemáticamente no es posible, entonces Safran Risk realmente lo resalta para usted y le da la opción simplemente de decir que sí. Reemplácelo con el valor sugerido, que es un valor más correcto. Este es un aspecto muy útil. No estoy seguro si usted lo sabe o no, pero la correlación es un aspecto muy importante del análisis de riesgos. Puede tener un impacto muy significativo en los resultados. Ser capaz de abordar la correlación de una manera muy sencilla convierte a la aplicación de Safran Risk en una verdadera ganadora. La siguiente pestaña que les mostraré es el mapeo de riesgos. Esta es otra característica realmente interesante de Safran Risk en comparación con la forma en que se hace en PRA. En Safran Risk, el cronograma se muestra en el lado izquierdo aquí, en la misma vista de cronograma que puede tener en la pestaña de cronograma. Si lo filtró o organizó de cierta manera, también aparecerá aquí. Tiene sus riesgos del registro de riesgos que se muestran en la página. Básicamente, lo que hace es decir, marcar, 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 este riesgo afecta esta actividad o esta actividad se ve afectada por estos riesgos. Básicamente, puedes seleccionar en la pantalla aquí. De hecho, he usado esto inclusive en un entorno de taller donde están los gerentes que no son de riesgos, que ya saben, los expertos que entienden los proyectos y realmente usan esto como pantalla, como base para decir, sí, estos son los riesgos que están afectando mi proyecto. De hecho, hemos visto esto utilizado en talleres de riesgo con ingenieros bastantes veces. Es realmente bastante interesante porque facilita a los ingenieros ver el impacto de un riesgo particular en una actividad en particular, de una manera que creo que PertMaster no puede hacer. Es bastante ilustrativo cómo cambian de opinión en el taller. Puedes verlos pensando en ello y resolviéndolo y marcando nuevas casillas. Una de las formas realmente interesantes en las que puedo ilustrar eso, y se lo mostraré en la pantalla aquí, es que cuando hace clic en una actividad, aparece un pequeño indicador aquí abajo que dice, bueno, ¿cómo son los diversos riesgos que están afectando esta actividad en particular? ¿Qué efecto o cuál es el impacto en la duración de esta tarea en particular? Usando este ejemplo aquí, tenemos 3 riesgos que están marcados en contra de esta tarea. El resultado del impacto de esos 3 riesgos es una distribución que tomará forma. Es casi como un pequeño mini Monte Carlo que se ejecuta en una sola actividad para decir cuáles serán los resultados del análisis de riesgo. A medida que se activa o se desactiva un riesgo, esta es una pantalla muy dinámica que dice, claro, si hago esto, este será el efecto. Esta es una característica muy útil. La otra cosa que puede hacer en Safran Risk, que no habría podido hacer en PRA en absoluto, es decir, bueno, este riesgo en realidad está afectando a todo un grupo de tareas. De hecho, puedes simplemente venir y decir, correcto, si tenemos un riesgo llamado diseño, voy a decir todo lo que está en mi diseño, una estructura de desglose del trabajo, se verá afectado por este riesgo. Marquemos a nivel de grupo y todas las tareas debajo de él también se ven afectadas por él. Puede hacer esto para cualquier tipo de riesgo, ya sea un riesgo de calendario, una incertidumbre o un riesgo discreto. Ciertamente PRA no tenía esta funcionalidad en absoluto. Como mencioné, la agrupación y clasificación que ve en la pantalla aquí es exactamente la misma que la vista en el cronograma. Verá que todos estos identificadores de actividad son hipervínculos. Si hace clic en una actividad en particular,
lo lleva de regreso a la vista del cronograma. Podemos tener mucha más información sobre esta área en particular. Solo una cosa más que quiero mostrarles es que si tiene duración, mínimos y máximos en el archivo que ha importado su cronograma y desea usarlos como parte de su análisis de riesgo, es solo una opción aquí. En esta pantalla simplemente cambie esa configuración aquí. Verá que hay una columna aquí que ya dice cuáles son el mínimo y el máximo y que su forma de distribución que ha importado y que pueden usarse como otros riesgos que están asociados como parte de su modelo de riesgo. Toda esa información, si todavía tiene archivos XCR que puede haber usado en algunos de sus análisis de PRA, aún puede usarlos en Safran Risk. Podemos ver que las cosas se han movido bastante desde PERTmaster. Al mismo tiempo, podemos ver que no es difícil tomar sus procesos y tomar la forma en que se ensamblan sus datos desde Primavera o de Microsoft también. Y se llevan a esta herramienta y se tiene un proceso bastante fácil de usar para analizarlo luego. Creo que lo que estoy obteniendo es el hecho de que los análisis que se llevan a cabo van a ser más seguros, quizás, que lo que solían obtenerse de PRA. Si usted no es un administrador de riesgos, si está utilizando PRA, es posible que no tenga tanta fluidez en las formas de análisis de riesgos. Esto le ayudará a protegerse de eso. Sé que hay una serie de errores que pueden introducirse en el análisis de riesgos, de lo que creo que Safran Risk lo protege. Es muy sencillo identificar dónde están las entradas. Si cree que algo no está funcionando bien, es bastante fácil decir, bueno, voy a ir y averiguar cuál es la fuente de ese error, cambiarlo, modificarlo, para ver qué efecto tiene en el resultado. Así es como realmente se puede hacer esto, profundizando para entender cómo es, cuáles son las mecánicas de mi modelo. PRA simplemente no tenía la capacidad porque usted estaría reconstruyendo constantemente el modelo y todo su esfuerzo se destinaría simplemente a reconstruir el modelo en lugar de poder analizarlo. Bueno, hasta ahora he estado hablando sobre cómo construimos realmente el modelo de riesgo y usted ha visto las diferencias entre usar PRA y usar Safran Risk. Estará de acuerdo de que en realidad la creación de modelos se ha simplificado enormemente con Safran Risk, pero de nuevo, eso es sin perder ninguno de los detalles que se pueden haber tenido en PRA. Ahora llegamos a lo real, creo, donde ocurre la verdadera magia de Safran Risk, que es en realidad en la ejecución del análisis y luego mirando todos los informes que surgen de él. En los próximos minutos les hablaré sobre la ejecución del análisis de riesgos. Voy a hablar sobre algunos de los resultados y los informes que hay por ahí. Tengo mi pequeño conjunto de puntos por acá. Con Safran Risk, como mencioné, tenemos todas las pestañas de izquierda a derecha. Todo lo que está a la izquierda de la pestaña verde analizada son las entradas. Estamos viendo cómo construimos el modelo. La pestaña verde de análisis es en realidad donde seleccionamos cómo queremos que se ejecute el análisis, cuáles son los riesgos que queremos incluir en el análisis, cuál es el estado, o qué queremos que el estado premitigado y postmitigado se seleccione acá. Podemos agregar una serie de opciones al análisis, como establecer el número de iteraciones o la semilla. Aquí es donde las cosas comienzan a ser un poco diferentes respecto de PRA. Ahora pasaré a una pantalla que tengo sobre cómo se haría esto en PRA. Cuando se usa PRA, puede recordar que teníamos que generar impactos en los planes, donde seleccionábamos el tipo de riesgos que queríamos incluir. Tendríamos la duración, las incertidumbres se asignaban a las actividades programadas individualmente. Tendríamos el registro de riesgos. Tendríamos los riesgos en un estado pre o post mitigado. Pero había que seleccionar cuáles incluir en un análisis pre-mitigado y cuáles incluir en un análisis post-mitigado. En realidad, fueron dos análisis separados. En la pantalla aquí he mostrado cómo se habrían visto estos dos. Recuerde, haría clic en este botón, en realidad tendría que crear un archivo completamente nuevo que incluye todos esos riesgos separados. Safran Risk ha eliminado todo eso y básicamente dice qué riesgos desea incluir y qué conjunto. De hecho, puede tener una combinación de estados pre y post mitigados en un solo análisis, algo que no se podía hacer con PRA. Obviamente podemos establecer si queremos incluir correlaciones.
tenemos la capacidad de avanzar a través del análisis donde realmente vemos paso a paso. Haré eso en el próximo momento. Otra característica que tiene Safran Risk, que PRA no tenía, es la capacidad de seleccionar actividades de enfoque y también de costos de enfoque. Lo que define una actividad enfocada es aquella que está dentro de mi cronograma. Sin embargo, es posible que tenga cientos o miles de líneas de actividades. Pero ya saben, hay una serie de actividades específicas como la finalización clave, los hitos o el traspaso, lo que sea. Se podría decir que son las que realmente quiero centrar el análisis. En realidad, usamos esas actividades enfocadas en Safran Risk para ejecutar algún otro análisis que les mostraré más adelante, pero solo para avanzar, permítame presionar el botón. Obviamente, un poco como lo habría hecho PRA, se tiene la capacidad de ver realmente cómo se mueve el cronograma en cada iteración. Esto es útil si desea comprender realmente la dinámica del análisis. Obviamente puede presionar completar y ver el resto de la simulación. Ahora, la otra cosa que solo mencionaré es que no necesita hacer en Safran Risk, que tenía que hacer en PRA. PRA tenía varias opciones cuando estaba ejecutando el análisis. En esta configuración, el número de pasos es similar, pero siempre existieron estas opciones sobre la duración, las sensibilidades, los percentiles de riesgo, y debe seleccionarlas si las desea. La razón fue porque agregaba mucho tiempo al análisis. Si marca esta casilla para calcular los percentiles de riesgo, llevaría mucho más tiempo ejecutar el análisis de nuevo con Safran Risk y todo eso desaparecerá porque ya está hecho. Se ejecuta automáticamente en segundo plano. La tecnología moderna, la velocidad de computación más rápida que tenemos disponible ahora, significa que no es necesario activarla o desactivarla. Todo se hace al mismo tiempo. Ejecutamos el análisis y lo que se nos presenta es el gráfico de distribución. Ahora, esto les resultará muy familiar a las personas que anteriormente han usado PRA. Nuevamente, permítanme mostrarles, este es un ejemplo de cómo se ve PRA. Creo que pueden ver aquí el legado del desarrollo. Ya saben, el mismo equipo que armó este gráfico fue el mismo equipo que se unió luego a Safran. Han optado por un modelo muy similar donde todo lo de la izquierda es el cronograma, en qué actividad quieres ver y el resultado que ves en pantalla es para el elemento seleccionado. Definitivamente podría limitarse en un cronograma específico de tareas. Hay algunos colores de cortinas, esos matices de verde y rojo en la pantalla. Estos son solo valores configurables por el usuario. Puede configurar las opciones para decir, por ejemplo, quiero valores específicos de mi P50 a mi P80, por ejemplo, para que se vean en un color determinado. Acabo de configurar eso en mis opciones aquí. Puede seleccionar su percentil de enfoque. Se puede decir de mis valores P, qué son los que realmente quiero comprender. Pero obviamente puede extraer cualquier otra información que desee. Una de las otras cosas que les mostraré puedo hacer si no es necesario que se vean todas las actividades en el cronograma. Simplemente puedo decir, veamos esas actividades de enfoque que he seleccionado. De esa manera, no siempre tendrá que desplazarse por sus cientos o miles de líneas. Tiene la capacidad de establecer fechas objetivo, además de utilizar las fechas deterministas del programa. Esta es una característica bastante interesante también. Por ejemplo, se define esta fecha objetiva y quiero mi espacio de cálculo a partir de eso. Es otra característica que tiene Safran Risk y que PRA tampoco tenía. Eso es Safran Risk y te lo mostraremos para una actividad seleccionada o inclusive para todo el proyecto. De hecho, puedes revisar todas y cada una de esas 1000 iteraciones que se produjeron para decir, para cada riesgo, cuál fue el impacto del valor o el riesgo impactado que se ejecutó en esa duración en particular. Puedo hacer clic en cualquier duración en particular y realmente me mostrará el programa tal como estaba en ese análisis en particular. De hecho, puedo hacer clic y ver los 1000 resultados si realmente lo deseara. Ahora simplemente regresando a las salidas. Eso es lo que se llama vista de datos, pero también la desactivaré. Puedo volver al gráfico de distribución. Vemos aquí que obtenemos el gráfico al igual que en PRA. Puedo ver su fecha de finalización. Puedo mirar los costos. Si tiene un cronograma cargado de costos, también puede mirar las duraciones individuales y todos estos son tipos de gráficos bastante estándar que se ven en comparación con el PRA y el Safran Risk.
Realmente me gusta la forma en que Safran Risk es dinámico y realmente le muestra los cambios que están ocurriendo. Una cosa que podemos hacer, que sin duda se podría hacer en PRA y que podemos hacer de nuevo en Safran Risk, es que se podría arrojar cualquiera de estos resultados a lo que se denomina una comparación de distribución. Puedo hacer clic en todo este proyecto, enviarlo a la comparación y lo veré como una curva. Lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, simplemente desactivar un riesgo o un par de riesgos, por ejemplo, desactivar, dar un paso atrás, volver a ejecutar el análisis, mirar el resultado. Verá que una característica de Safran Risk es la velocidad. Quiero decir, es rápido, es muy rápido. Hagamos ahora la comparación. Puede empezar a ver la diferencia en los resultados. Es decir, la comparación de distribución es nuevamente una característica que estaba disponible en PRA, pero Safran acaba de hacerla un poco más ordenada. Tiene la capacidad de importar y exportar, si ha guardado estos resultados de informe de otro análisis y desea importarlos nuevamente. Todas esas características están ahí. Regresemos al gráfico de distribución. Obviamente en el lado derecho tiene todos los datos tabulares que te dicen cuál es el P50, cuál es el P80, cuál es la varianza. Puede activar y desactivar varias funciones del gráfico. Permítame decir que PRA tenía un editor de gráficos muy, digamos, complicado. Safran Risk acaba de decir, le daremos las características clave que desea y simplemente lo haremos más sencillo. Veamos algunos de estos otros informes o resultados que obtenemos. Los gráficos de conductores o gráficos de tornado, como a veces se les llama. Puede que los hayas visto. A menudo se utilizan en el análisis de riesgos. PRA también los tenía. Tal vez recuerde que dentro de PRA había varios gráficos de tornado disponibles. Se tenía gráficos de duración, de crucialidad, de criticidad y de sensibilidad. Había todos estos diferentes nombres para diferentes tipos de gráficos de tornados. Safran Risk acaba de decir, no, sabemos cuál es la característica clave que se desea. Lo que estamos viendo aquí es el gráfico de tornado, que es una medida de correlación. Esa es la característica clave que se desea, que son que los riesgos se correlacionan con los resultados que estoy viendo. Ahora, puede ver esto para cualquier actividad en el cronograma, que es algo que no se podía hacer fácilmente en PRA. En PRA era un proceso bastante difícil seleccionar realmente una tarea específica y ejecutar los gráficos de tornado contra esa tarea específica. Mientras que en Safran Risk consiste simplemente en hacer clic en las tareas que desea ver y podrá ver los gráficos que cambian dinámicamente aquí. Puede reducirlo a estas actividades de enfoque. Solo mire estas características clave que realmente se desean analizar. O puede mirarlo por riesgo. También se puede ver por las actividades. Ahora, hay una diferencia significativa que quiero explicar aquí entre los gráficos de tornado de Safran Risk y los gráficos de tornado de PRA. Cuando miraba los gráficos de tornado en PRA o miraba actividades individuales o solamente estaba mirando los riesgos que estaban enumerados en el registro de riesgos, lo que se conocía como los riesgos discretos. Ahora bien, si tengo una serie de incertidumbres de duración, los riesgos de probabilidad del 100%, no aparecen en los gráficos de tornado en PRA por la forma en que se construyó PRA, mientras que en Safran Risk ahora, porque todos los riesgos subsisten en un registro de riesgo, pueden aparecer en los gráficos de tornado. En realidad, agrega mucha más información y mucha más información útil en los gráficos de tornado que PRA simplemente no tenía. Si alguna vez quiere ver cuáles son exactamente los valores de este riesgo en particular, simplemente haga clic en él. Es un hipervínculo que lo llevará de regreso a su registro de riesgos y le mostrará los valores específicos que se han utilizado en el análisis. Quizás era mucho más difícil navegar por PRA, mientras que en Safran Risk tiene un poco de funcionalidad adicional, pero muchas se toman lo que había allí y lo hacen mucho más fácil y táctil para los usuarios. Además es mucho más rápido. Puede ver qué tan rápido aparecen los resultados en la pantalla, inclusive con los conductores impulsores. Puede ver qué tan rápido aparecen los resultados. En realidad, hay un elemento de comprensión del análisis de riesgo que faltaba
en PRA. Ese fue un gráfico de Tornado que le dice un nivel de correlación. Miro este número aquí y su valor de correlación es del 82% o cualquier valor. Ahora bien, es muy difícil de entender, bueno, ¿qué significa eso? Ya sabe, 82%, la correlación no es una cifra muy tangible. Si le dijera, el riesgo número 1 tiene una correlación del X, 82%, probablemente se verá un poco confundido. Un resultado mucho más significativo, si realmente pudiera decir, bueno, este riesgo a un nivel de confianza de P90 o de P80 está causando 20 o 30 días de retraso. Ahora, ese es un resultado mucho más tangible. La única forma de hacerlo es usando un método que existe llamado de riesgos por exclusión, que está respaldado por personas como el Dr. David Hewlett. En pocas palabras, el método para hacerlo es básicamente ejecutar el análisis completo, eliminando un riesgo para ver cuál es el efecto de eliminar tal riesgo. Luego, vuelve a ejecutarlo y quita el siguiente riesgo. Continúa haciendo eso a través de cada riesgo en el modelo para entender realmente cuánto contribuye cada riesgo al resultado. Ahora, si hicieras eso en PRA, literalmente estaría en su escritorio durante días y semanas, recordando encender y apagar los riesgos, teniendo que recordar en qué archivo está guardado todo el trabajo, en qué riesgo incluir o no incluir. Pasaría bastante tiempo haciendo este tipo de análisis. Lo que Safran Risk realmente ha hecho es automatizar todo el proceso. En realidad no es necesario activar o desactivar manualmente los riesgos. Safran Risk recuerda dónde, qué análisis ha guardado, qué valor ha cambiado. No tiene que hacer nada de eso. Safran Risk, y de hecho lo tiene integrado en esta pestaña aquí llamada Análisis de Sensibilidad. Aquí básicamente dice en qué quiero ver el análisis a nivel del proyecto en el valor P80. Presione el botón. Lo que verá es que realmente puede ver lo que sucede en la pantalla. Safran Risk es tan rápido como cada riesgo se elimina progresivamente del modelo y todo el análisis se ejecuta una y otra vez. Aquí les muestro las curvas que en realidad dicen cómo se está eliminando el riesgo principal en cada análisis y aquí está el resultado. Lo que se obtiene entonces es la serie de curvas o barras que realmente le muestran cómo el modelo evolucionó de su valor determinista original al valor P80. Puedo decir, bueno, el riesgo número 1 en el nivel P80 me está causando un retraso de 30 días o de 80 días. El siguiente está causando un retraso de X días. Si pudiera manejar este riesgo, se ahorraría X días. No necesita ser un administrador de riesgos para comprender que ese es un valor más tangible y significativo para presentar. Probablemente esta es la mejor forma para que un administrador de riesgos pueda presentar tal información a las partes interesadas. Entonces hay que tomar una decisión clara sobre cómo se invierten los fondos de mitigación para ahorrar los días que se quieran frente a cada riesgo en particular. La única razón por la que podemos hacer esto de manera tan rápida y eficiente en Safran Risk es por el hecho de que todos los riesgos están contenidos en un solo registro de riesgo en la pestaña de riesgos del proyecto y por la velocidad de Safran Risk, que es lo que permite que todo esto suceda. También puede hacer el mismo análisis de sensibilidad sobre el costo. Hablaremos de eso un poco más adelante cuando presentemos el modelo de costo, pero ciertamente es exactamente la misma característica para ejecutar el análisis con costos. Solo voy a saltar un par de pestañas y llegar a lo que se llama el mapa de ruta crítica. Enfatizo mucho esto porque es una característica completamente nueva del análisis de riesgos que no existía en PRA en absoluto. Pero lo que está realmente diciendo esto dentro del cronograma es que hay múltiples rutas que pueden conducir a la fecha de finalización. Siempre habrá una ruta crítica y podrían estar cerca las rutas críticas. Lo que este análisis realmente nos muestra es a través de las 1000 iteraciones de Monte Carlo cuál de las rutas estaba realmente impulsando el resultado final. Si alguna vez necesita comprender bien cuál es la secuencia de actividades, cuál es la secuencia de rutas flotantes a través del cronograma que está impulsando la fecha de finalización, este es el informe que puede hacerlo por usted. Por lo tanto,
La comparación de distribución es útil para decir, quiero comparar el resultado en algunos escenarios de análisis diferentes. O puede que desee comparar el resultado en algunas actividades en el mismo análisis. Ciertamente puede graficarlos a todos en la comparación de distribución. Pero Safran Risk presenta un nuevo tipo de informe que se llama informe de tendencias. Solo tendré que llamarlo en la pantalla aquí, pero lo que puede hacer es guardar estos informes y de hecho se guardarán en el nivel de la base de datos. Puede consultar estos informes de cualquier análisis que haya obtenido en su base de datos y aplicar los resultados del modelo que está ejecutando en estos informes. De hecho, puede tener una serie completa de informes diferentes aquí para cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de tendencias que desee analizar. Permítame abrir este informe de tendencias. Lo que hace básicamente el informe de tendencias es que dice que puede ejecutar su modelo en diferentes fechas o en diferentes periodos de tiempo y obtener una imagen de cómo sus resultados muestran las tendencias a lo largo del tiempo. Lo que espera ver es que a medida que avanza un proyecto, los riesgos se comprenden y se administran mejor. Obviamente hay menos trabajo que debe ocurrir y debe haber una tendencia que reduzca el riesgo en el proyecto. Eso es exactamente lo que permite este informe de tendencias, que usted crea ahí que está para dar la vuelta y decir en un periodo de tiempo determinado cuáles fueron los resultados que estábamos logrando en el P80. Y Safran Risk realmente le dice las medidas de cómo esos valores han cambiado a lo largo del tiempo ordinario. Ahora mencionaré algunas cosas que estaban en PRA que no han encontrado su camino a Safran Risk. Y en aras de la integridad y debido a que este video es realmente para ayudar a las personas a migrar hacia adelante, queremos incluir en esta lista varias cosas. Ya mencioné una vez la conversión de retrasos o rezagos en actividades, pero mi respuesta fue que con las poderosas capacidades de cronograma de Safran Risk se puede seleccionar qué retrasos se convierten en actividades para luego modelar contra los riesgos. Por otra parte, la ramificación probabilística aún no existe. Esa era una característica que estaba en PRA. En realidad no uso mucho la ramificación probabilística porque se basa en tener las rutas de cronograma alternativas completas en el cronograma. Es una característica que yo personalmente no he utilizado. El flujo de caja probabilístico es otra característica que se ha incorporado recientemente a Safran Risk, que sí existe también en PRA. Esta funcionalidad ha sido recientemente replicada en Safran y permite una vinculación fluida, intuitiva y fácil entre actividades del cronograma, los costos y sus flujos de caja correspondientes. La última funcionalidad en la que puedo pensar es al hacer estas comparaciones de distribución que aparecen en la pantalla aquí. Probablemente en PRA se podían obtener los histogramas reales para cada una de estas diferentes curvas. Una vez más, es algo bastante cosmético porque en realidad es la curva en sí que es la información más significativa después de que todas las curvas se desarrollan a partir de los histogramas. De todas formas, simplemente tener las curvas es lo suficientemente satisfactorio. Creo que esto termina nuestra revisión de las diferencias entre PRA y Safran Risk en términos de informes. Lo que me gustaría hacer ahora es echar un vistazo a los análisis de riesgos de costo que podemos hacer dentro de Safran Risk. Por lo tanto, también podría ser dentro de PRA y nuevamente desde el punto de vista de las personas que pasan de una herramienta a otra, ¿qué hay en Safran Risk que es similar y que usted puede hacer? ¿Qué son las funcionalidades que se podían hacer en PRA y qué son las diferencias? ¿Qué se debe tener en cuenta las personas al migrar de una herramienta a otra? Hemos echado un vistazo a los informes y cómo se construye el modelo desde el punto de vista del cronograma. Veamos el lado de costos de los proyectos. Solo quiero volver a ver algunas de las imágenes con las que puede estar familiarizado desde una perspectiva de PRA sobre cómo tuvo que hacer modelos de costos en PRA. Fue un poco complicado, un poco abstracto, porque PRA estaba realmente orientado a realizar análisis de riesgos de cronograma. El lado de los costos era realmente una tarea mucho más manual. De hecho, recuerdo que en los días de PRA, si quería hacer un análisis de riesgo de costo puro, casi que tendría que construir un cronograma ficticio, que en realidad tendría una línea para cada uno de los costos que se deseaban hacer.
Esa es una diferencia con Safran Risk. Safran Risk posee ahora un módulo de costos que le permite realizar un análisis de riesgos de costos independiente incluso sin un cronograma. Esa es una de las diferencias. La otra gran diferencia entre los dos, de pasar de PRA a Safran Risk, es un poco cómo el cronograma es la forma en que se acumulan los riesgos. Véase aquí algunas pantallas. Había algunas formas diferentes de realizar el análisis de riesgos de costos. Puede usar columnas para ingresar los valores de cada actividad. Puede acceder a los recursos y agregar diferentes tipos de recursos que generen un costo. Luego, por supuesto, para construir los riesgos, tendría que entrar realmente lo que se llamó incertidumbre de recursos. Puede aplicar el riesgo rápido de recursos si lo desea. O la otra opción era incorporar en el registro de riesgos una serie de riesgos que se mitigan previamente o se mitigan posteriormente y luego cómo afectarían las tareas. Por supuesto, luego debe pasar por el proceso de construcción del plan afectado. Lo que eso haría es agregar elementos de línea adicionales en el cronograma para modelar el plan afectado. Ejecutaría el análisis, tendría diferentes archivos, diferentes versiones. Safran Risk en línea, con la misma forma que lo ha hecho con el cronograma, ahora el análisis de riesgo de costos se ha alejado de todo eso por completo. Regresaré a Safran Risk y lo mostraré. Si tiene el módulo de costos, es parte de su paquete de Safran Risk. Es una pestaña que aparece aquí en el lado izquierdo. Es una variable de entrada. Lo que les hablaré es la capacidad de tener una estructura de desglose de costos, casi como una jerarquía de costos. Es casi como tener una hoja de cálculo que especifica que aquí están los costos de forma independiente. Aquí está el costo base. Lo que puede hacer es poner solo la distribución solo en estos elementos. De hecho, déjeme desmarcarlos y podremos ver. Lo que estamos haciendo en este caso es que estamos diciendo que hay algunos riesgos que solo tienen una variabilidad solo en el costo. No está conectado al cronograma. No está vinculado a nada más. Podemos ejecutar una simulación Monte Carlo solo con estos valores. Ahora, probablemente esté pensando si tendremos una lista bastante larga de elementos de costo. Puede importarlos desde Excel, no hay problema. Si los tiene en formato Excel, podemos importarlos y generar esta estimación de costos. Construimos las incertidumbres contra esas partidas. Pero el segundo elemento es un poco cómo construimos los riesgos de cronograma en nuestro registro de riesgos del proyecto. De hecho, podemos agregar riesgos de costos específicos. Aquí hay un ejemplo. Este riesgo tiene una probabilidad del 30% y solo tenemos que marcar la casilla de impacto del costo. No tiene ningún impacto en el cronograma. Al igual que hacemos con los cronogramas, podemos tener un valor absoluto o relativo. Podemos seleccionar nuestra distribución y ponemos los valores en los que queremos que modele el riesgo. De vuelta en la pestaña de costos, podemos decir qué elemento de costo, además de cualquiera de esas incertidumbres, cuáles son los riesgos que queremos que lo afecten. Aquí, por ejemplo, puedo decir, este riesgo se ve afectado por todos estos riesgos de mi registro de riesgos que tienen un elemento de riesgo de costo. Se acumulan sus costos y sus riesgos de esta manera. Entonces, esencialmente si queremos, podemos agregar cualquier correlación que se desee. Puede ver incluso en la pestaña de correlaciones que hay líneas aquí para los costos que nos permiten construir la correlación. Llegamos a la pantalla de análisis y al igual que tenemos actividades enfocadas, también podemos tener costos enfocados. Podríamos decir, en realidad estamos interesados en la totalidad del proyecto o en un elemento específico dentro de este desglose de costos. Ejecutamos el análisis tal como lo hicimos con nuestro análisis de riesgo de cronograma. Pero ahora que ha visto nuestros informes, además de ejecutar la pestaña de cronograma, podemos hacer clic en la pestaña de costos y vemos los resultados de los costos únicamente. Podría ejecutar este análisis inclusive sin un cronograma. Y al igual que hacemos con los conductores de tornados, podemos analizar los costos de forma independiente. Volveré pronto al análisis de sensibilidad. En la comparación de distribuciones también podemos incluir los costos aquí. Puedo decir, tiremos esta curva. Dirá usted, apagaré eso y simplemente borraré el gráfico. Realmente podemos ver si se ejecuta esta distribución. Puedo ver eso aquí. De hecho,
lanzo diferentes distribuciones de diferentes análisis en la comparación de la distribución. Ahora, con el análisis de sensibilidad, tal y como lo habíamos hecho con el cronograma, donde el análisis de sensibilidad eliminó un riesgo a la vez para comprender cuál era el riesgo del cronograma que impulsaba la fecha de finalización con riesgos de costos, sí podemos hacer exactamente lo mismo. Haríamos clic en la pestaña de costos, presionamos el botón y Safran Risk automatiza todo el proceso de identificar qué riesgo tiene el mayor impacto, eliminándolo del análisis y luego identificando el próximo gran riesgo. Y así sucesivamente para cada uno de los costos. Nuevamente, tal como dije, con el cronograma, esto ahorraría mucho esfuerzo. Probablemente ni siquiera hubiera soñado con hacer esto en PRA. Lo que acabo obteniendo, al igual que en la vista de cronograma, es una vista de costos y una clasificación de qué riesgos están contribuyendo al elemento de costo en sí mismo. El análisis de sensibilidad es un poco como con los cronogramas. Si miras solo las magnitudes en las barras de los tornados, obtienes una medida de correlación. Nuevamente, no es un resultado muy tangible en el análisis de sensibilidad. Puedo decir, si podemos gestionar este riesgo en particular, nos ahorraremos esa cantidad de dinero. Ese entonces es el módulo de costos que se encuentra dentro del Safran Risk y en realidad se puede ejecutar el análisis de riesgos de costos de forma independiente. Ahora, habiendo dicho eso, sabemos que las personas involucradas en el análisis de riesgo cuantitativo terminan teniendo que usar diferentes herramientas, una para el análisis de riesgos de cronograma, otra para el riesgo de costos. Es posible que en algún momento se le ocurra algún método para juntarlos. Con Safran Risk ahora puede hacerlos juntos en un solo conjunto de herramientas, con el mismo conjunto de riesgos, con el mismo cronograma y los mismos costos aplicados. Esto es lo que llamamos un análisis de riesgo integrado de costos y cronogramas. Safran Risk ahora lo tiene como parte de su módulo con costos. Déjeme explicar cómo funciona. Tenemos el cronograma y tenemos riesgos que se asignan al cronograma. Y tenemos riesgos que se asignan a los costos. E incluso podemos tener riesgos que se asignan tanto al cronograma como a los costos. Lo que realmente podemos hacer, es decir, incluso dentro de nuestro elemento de costo, nuestro desglose de costos, un elemento del costo en realidad está impulsado por la duración del cronograma, como las actividades del cronograma. Por lo tanto, si los riesgos afectan el cronograma, hay un efecto en cadena sobre los costos, porque los costos están relacionados con el cronograma. El tiempo es dinero, dice el dicho. Lo que haré aquí es marcar esta casilla y poder mostrarle este artículo de costo en particular. El 100% del valor dependerá de la duración de esta actividad del cronograma. Pueden ver aquí que nuestro cronograma está listado nuevamente. Básicamente, puedo agregar más actividades y establecer la fracción del costo que se ve afectada por la duración del cronograma. Estos son algunos más aquí, así que seguiré marcando algunos más. Lo que podremos ver, por ejemplo, aquí es que la mitad del valor de ese costo en particular es impulsado por la duración de esta actividad, en un 50%. El otro 50% por una actividad separada. Incluso podemos agregar más riesgos, solo costos y riesgos si queremos. Permítame poner una gran incertidumbre aquí, solo para mostrarles realmente cómo se vería eso. Nuevamente, obtenemos los puntos rojos en nuestras pestañas de informes, lo que nos indica que el modelo ha cambiado, que necesitamos ejecutar el análisis nuevamente. Déjenme hacer eso. Como ejemplo aquí para mostrarles lo rápido que es el Safran Risk nuevamente. Estamos viendo los pasos de costos. Ahora, esta vez, ya que tenemos un vínculo entre el costo y el cronograma, lo que realmente podemos observar es lo que se llama un diagrama de dispersión. Ahora, solo voy a mostrarles muy rápidamente cómo se veía el diagrama de dispersión en PRA. El diagrama de dispersión de PRA era muy similar al presentado por Safran Risk. Safran Risk tiene un aspecto y una sensación mucho más agradable.
Pero el beneficio real en comparación con el uso de PRA es que puede realizar el diagrama de dispersión en cualquier punto del desglose de costos o también en cualquier punto del cronograma. Ciertamente esta no es una característica que tenga PRA y que Safran Risk sí la ofrece. Ahora, por supuesto puede limitar esta lista a sus costos de enfoque y a las actividades de enfoque y lo que puede hacer en el diagrama de dispersión. Puede decir, bueno, queremos comprender cuántos de nuestros resultados se encuentran dentro de nuestro valor determinista de costo y cronograma. En este caso, solo un pequeño porcentaje, 5% de ellos lo son. Podemos cambiar la cruz aquí, los valores objetivos a un valor nominal que queremos tener, o podemos mostrar el diagrama de dispersión en lo que se llama el nivel de confianza conjunto. Las bandas JCL, como se llaman por sus siglas en inglés. Lo que esto está diciendo es mostrar los resultados que cumplen con un nivel de confianza particular de ambos resultados. Aquí podemos ver que todos los puntos verdes representan un nivel de confianza de 0 a 50%, hasta los puntos rojos, que representan los niveles de confianza de entre 80 y 100%. Esto es, supongo, el nivel más alto de madurez dentro de un análisis de riesgos. Es hacer este costo integrado y entre costos y cronogramas un análisis de riesgos y realmente desarrollar estas bandas de niveles de confianza conjuntos. Con Safran, en realidad, todo se hace en un solo sistema. Todo está en un solo conjunto de herramientas. Todos los datos están ahí. Todos los datos se ingresan y se analizan fácilmente. Puede observar solo el impacto del cronograma, solo el impacto en los costos y el impacto integrado. Hemos visto cómo es utilizado este diagrama de dispersión por varios clientes. Usualmente ellos se sorprenden de cómo en la vida real la cantidad de puntos que se obtienen en la esquina inferior izquierda es pequeña. Siempre tienden a pensar que la vista determinista va a ser bastante cercana en términos de costo y cronograma, pero siempre menor al 5% en esa esquina inferior. Es una verdadera revelación para mucha gente. Somos quizás optimistas por naturaleza. Como puede ver, el elemento de costo es un poco menos complicado que el elemento de cronograma, porque la red de cronograma complica un poco las cosas. Creo que lo que estamos viendo aquí es la diferencia entre PRA y Safran Risk, es que ahora puedo usar Safran Risk como una herramienta de análisis de riesgo de costos por sí sola. Realmente PRA no estaba destinado a hacerlo. La conclusión a la que estoy llegando de nuevo al ver esto es que es muy similar a la parte de cronograma, la parte de duración. Safran Risk hace lo que está acostumbrado a hacer y más, pero lo hace de una manera mucho más intuitiva y amigable. Puede seguir obteniendo los resultados que busca con PRA siempre con Safran Risk, pero ahora es mucho más fácil y seguro con este software más moderno. Pero supongo que eso es lo que usted esperaría de esta presentación. Solo me gustaría abordar rápidamente el asunto de la administración de datos. Cómo ingresa y se sacan datos de Safran Risk en comparación con la forma en que se solía hacer con PRA. Cómo se importa y se exporta, etc. Hay dos elementos en lo que yo llamaría el intercambio de datos. Una es por intercambio de datos, me refiero a cuando las cosas cambian en el modelo. Si desea cambiar algunos valores, es posible que tenga un conjunto diferente de riesgos. Puede tener diferentes riesgos, valores de impacto, puede tener diferentes probabilidades de riesgo, su costo puede cambiar. De hecho, podría crear su modelo desde cero e importar un nuevo cronograma si así lo deseare. Pero Safran Risk simplemente lo hace muy fácil. Todo lo que tengo que hacer es entrar en esta pestaña de riesgos, cambiar un valor aquí y ese efecto se filtra a través de todo el análisis. La pantalla de mapeo, como ya hemos hablado, hace que el mapeo de riesgos a las actividades en el cronograma sea muy simple. Es muy fácil cambiar los datos en ese sentido, pero también hay un segundo elemento. Importar cronogramas es muy sencillo. Ya hemos hablado de cómo se pueden importar desde Primavera o desde Microsoft Project las variables de entrada muy rápidamente. Puede extraer información de Excel para varios elementos. Los riesgos se pueden desarrollar en Excel.
Todos los mapeos se pueden desarrollar en Excel. Los costos se pueden desarrollar en Excel e incorporar a Safran Risk con bastante facilidad. También hay una característica que creo que es una característica realmente destacada de Safran Risk, que se llama el modelo de riesgo. De vuelta en la pestaña de inicio, tiene la opción de importar y exportar el modelo de riesgo. ¿Qué hace esto? Cuando exporta el modelo de riesgo, todo lo que se ve en este registro de riesgos, los nombres, las descripciones, los valores, incluso los colores, todas las asignaciones a las actividades, todas las asignaciones al desglose de costos, los valores asociados con el costo e incluso los riesgos que se han marcado para analizar antes o después de mitigarlos y las actividades de enfoque y el enfoque, todo va ahí. Se guardan en este único modelo de riesgos. Lo que puede hacer es exportar este modelo de riesgos. Se convierte en un archivo separado que puede guardar en un servidor de red o en una tarjeta de memoria, donde quiera guardarlo. Luego puede extraer un archivo de cronograma completamente nuevo o extraer un archivo de costos completamente nuevo de Excel y luego aplicar el modelo de riesgos encima. Nuevamente, no es necesario que vuelva a construir nada desde cero. La cantidad de esfuerzo que ahorra es inapreciable. Había un elemento de poder intercambiar los datos dentro y fuera de PRA, pero por medios nada tan simple como esto. Creo que deberíamos empezar a concluir entonces. Hemos mostrado bastantes funciones que son diferentes y similares entre las dos herramientas y cómo se migra de una a otra con bastante claridad. Si alguien que está viendo este seminario web quiere profundizar más al respecto, particularmente porque pueden haber algunas preguntas en su mente que no se han respondido, algunos detalles, entonces le animaría a que se comunique conmigo. Aquí está mi dirección de correo electrónico, fhernandez@decisiontrain.com. Los representantes para América Latina de Safran Software. Cualquiera que esté mirando con una pregunta, no dude en comunicarse conmigo. Estaré presentando más seminarios web en términos de diferentes aspectos de la migración, pero estaré encantado de atender cualquier llamada o correo electrónico que desee generar. Una vez más, muchas gracias por tomarse su tiempo en este seminario digital.